Ya, bueno, estoy grabando. Ya ahí pongo a grabar. ¿Ya? Ya. A ver, pues, esa es la tercera sesión del Círculo de Lectura de las 99. Esta vez hemos leído un pequeño cuento de Horacio de Quiroga. Se llama El almohadón de plumas. Hemos leído hace rato. Vamos a conversar un poco sobre cómo nos pareció el libro, qué tal estuvo. La primera pregunta es si disfrutaron el libro o si disfrutaron la historia. A ver, primero paso con Aldo. A mí sí me gustó la historia porque fue bueno, no tanto porque fue como que algo típico al inicio de que dos parejas no están felices, están casados y al final, o bueno, ya viendo más, leyendo más, me di cuenta que sí era un poco interesante porque o sea, se enfermó, bueno, sí lo voy a decir, el momento en que se enfermó o le sucedió lo que le pasó al personaje, pues fue cuando empezó digamos que la trama o lo bueno. Ahí fue cuando se empezó la historia a poner un poco más interesante, ¿no? Ajá, más interesante. ¿Tú, Dama, por qué disfrutas del libro? ¿O por qué sí, por qué no? Puede ser una respuesta negativa de que no me gustó la historia. La historia fue interesante. La historia pues sí fue interesante. Al principio pues era como que una persona que estaba muy ilusionada al casarse, pero al pasar unos días ella dejó de ser más desilusionando de cómo era su vida de casada. Y ahí luego cuando se enferma fue cuando se puso un poco más interesante llamaba más leer más hasta ver qué fue lo que en qué termina la historia. Ok, ahora pasamos a la pregunta: ¿qué pensaban del cuento mientras lo leían? Bueno, en ese caso lo escuchaban. ¿Qué pensaban que les venía a la cabeza? ¿Algún escenario? ¿Alguno? Yo bueno, yo me imaginé que estaban como en una casa lujosa, pero de hace años, de esas casas antiguas con muchos detalles en la casa y así. Y también de cómo me fui viendo los personajes que eran también de esos, pues lujosos, por lo mismo de la casa, lujosos, pero ¿cómo decirlo? La esposa era más cariñosa que el esposo. ¿Eran como elegantes? ¿O algo Sí, así? elegante. Bueno, yo me imaginé el escenario en un lugar aislado de la ciudad, como que ellos se habían ido a un lugar aislado donde, por eso es que ella vio que no estaba bonito su matrimonio porque estaban, porque volteaba para los lados, decía, y no miraba, y entonces yo decía, no miraba nada, no miraba que había gente, no miraba que hubiera otras casas, sino nada más la casa de ellos lejos de la ciudad, a como lo pone. Sí, podía ser una casa muy bonita, lujosa, pero estaba apartada de lo que era la ciudad, donde había personas con aquello que era convivir. Pues sí. ¿Qué tal el ritmo del libro? Yo lo considero como, primero fue lento el ritmo y después avanzó un poco más, hasta que el final de la historia fue lo que nos como que se impactó un poquito, ¿no? El saber la causa de la muerte. A ti, Aldo, ¿cómo crees que fue el ritmo del libro, de la historia? Pues al principio lo sentí pues normal, no ni tan rápido de talento, porque pues era de lo que pasaba de que una familia casada no estaba feliz y pues para mí fue algo común ver en algunos cuentos o películas. Y ya después lo empecé a sentir un poco lento porque se veía de cómo pasaban los días y cómo se iba enfermando cada vez más de la esposa, y al final sentí un poco rápido
el momento en el que dice todo porque se sabe todo y se sabe muy rápido porque se sabe por qué murió y no se fue muy rápido. Fue como que un bombardeo de cosas. Ajá, de que esto pasó así tal y ya. Sí, o sea, al principio yo iba normal. De ahí como que agarró a tener lento, porque como que pasaban los días muy lentos para ella en su enfermedad. Y ya una vez que ya ella fallece, lo descubren en cuestión de minutos, de horas rápido y lo hace terminado. ¿No? Yo siento que lo terminó ahí de ya. Aquí termina con esta historia. Como que fue muy abrupto. Ajá, lo terminó nada más así. Pero un Como poco que más. no. Bueno, de los personajes que podemos decir cómo era la protagonista, Alicia se llamaba. Cómo era Jordan, ¿no? Su esposo. ¿Cómo crees que eran esos dos personajes? Bueno, los dos, por empezar Jordan lo sentí de un poco como que arrogante de que él pues no le hacía caso a su esposa, decía, ah pues ahí tengo la esposa y la dejo y ya, está bien así. Y a Alicia pues fue de que más era más tierna, más ¿cómo decirlo? Más cariñoso. Más cariñosa y también pensaba un poquito en las demás personas. ¿Tú? Igual, bueno, ella era cariñosa, pero al ver que él no hablaba, que él no era comunicativo, ella empezó a tener como un poco de miedo a ella a hablar porque, para que él no se fuera como a molestar, ¿no? De que si decía algo y a él no le pareciera, se iban a poner a estar mal entre los dos, porque se veía como que él dominaba, que tenía que hacerse como él quería. Y entonces ella lo que hizo fue por eso mejor, pues guardaba silencio y no comentaba nada, no se expresaba como ella era, porque él no lo permitía, o sea, por su manera de ser de él. Sí, ya casi a la mitad del cuento, ella empieza como a recapacitar y es un poco más cariñosa, ¿no? Ya la atiende un poco más porque ya la ve que ya está más enferma, primero no tanto. Ujú. Y así se da cuenta de que él estaba mal en cuanto a ella, porque ella sí lo buscaba para estar más con él, más cariñosa, y él no lo permitía. ¿A qué se debe? Quién sabe qué fue por qué él actuaba de esa manera, porque él dice que la quería. Ajá, él le quería, pero él tenía como que la idea de que tenía que ser frío. Quién sabe a qué se dedicaba, pero él tenía que ser de esa forma, De ¿no? esa manera, como una persona, Muy cuadrada. sí, empoderada, que siempre a él lo enseñaron como que tú tienes que llevar y ser el que manda, el jefe, y los demás se tienen que acatar lo que tú digas. Como que no le gusta abrirse a los demás, ¿no? Pero igual él decía que la quería en silencio, ¿no? Sí, nada Que más que estaba feliz no por... lo podía expresar. ¿Por qué? No, se desmotivó, Pues a lo no lo mejor puso. no era tan abierto. Era como una persona a la que le es difícil decir, Expresar sus expresarse también, También, sí. para ella. Y bueno, en algún aspecto del libro, ¿ustedes sintieron como que, este tipo de cosas yo las he vivido, yo recuerdo que me pasó algo similar? Por ejemplo, cuando le dio influenza a la Alicia, pues sí, yo me enfermaba, ¿no? También, supongo que ustedes también se han enfermado y cuando dice, en una parte menciona que no quiere que le muevan el colchón y no quiere que la molesten porque se siente muy mal. ¿Alguno de Sí, ustedes ha sentido algo igual? es que hay momentos en que tú te sientes mal y no quieres que en ese momento nadie te toque nada ni te mueva porque piensa que si al moverte tú vas a sentir más dolor, te vas a sentir más mal. Por eso ella no dejaba que le movieran sus cosas, pero si le hubieran movido sus cosas quizá todo hubiera sido un cambio y se hubiera salvado. Pues sí. Pero como ella no dejaba,
porque a veces uno sí se siente mal y no quiere uno que nada de ruido, sino estar quietecito todo, sin moverse, sin luz, sin ruido. Es lo que a veces uno quiere. Cuando uno se siente mal. Pues, ¿y tú lo que piensas? Pues también igual, de que al momento de que una persona está enferma no quieren que la moleste, de que ya de por sí está mal con la enfermedad y todavía venga alguien y te empieza a molestar, pues te va a gustar. Bueno, a mí cuando yo me pongo mal, yo luego les digo, ustedes apagan la luz, no se ve, no hagan ruido. No Porque lo que se así, escucha. ¿no? Sí, se sabe un poquito bajo. Claro. Bueno, a ver, ya con la siguiente pregunta, ¿cómo se sintieron con el final? Al final es muy, pues, un poco impactante el saber la causa de la muerte de Alicia, que fue por la picadura de ¿qué era? Un microbio, Un un parásito parásito por una pluma de las aves, ¿no? las ¿Cómo fue al final? ¿Cómo sintieron? ¿No? Que se murió porque le drenaron la sangre, ¿no? Sí, porque ese parásito le estuvo, como que dice, chupando su sangre de su cerebro y por eso ella se sentía débil. Pero como una cosa tan chiquita pudo terminar con ella, porque no estaba tan grande el parásito. Pues sí, es como que algo muy pequeño. Ajá, pudo terminar con la vida de una persona. Sí, pues sí fue algo, pues impactante porque no lo hubieran imaginado de esa manera. Sí. Pues sí. ¿Tú, Aldo, cómo te pareció? Lo sentí muy rápido porque, o sea, de que cómo fue descubriendo el por qué murió, pero también fue de que algo impactante de que por una cosa que no hiciste y que pudiste haber hecho solamente porque otra persona no quiso, haya muerto esa persona. El limpiar, si El si le limpiar, hubiera tenido más cuidado, limpiar la sábana. Pues sí, o sea, ella no quería que le movieran sus cosas, pero al pasar 1 o 2 o 3 días tenían que haber movido las cosas, aunque ella no quisiera, y no lo hicieron. También los médicos como que no se percataron de dónde estaba dormida, o que como que ahí fue parte también culpa de los médicos, en ¿no? una parte también del Bueno, cuento. a lo mejor a la almohada le quitaban una funda, pero quedaba dentro, Pues sí. como nosotros que luego hacemos así para lavar las almohadas. En una parte del cuento decía que los médicos venían nada más por venir porque se veía que no hacían. Decía que venían innecesariamente. Inútilmente, sí. Porque no hallaban cuál era lo que tenía su enfermedad, entonces venían necesariamente porque ellos no sabían qué, o sea, como que dice, ellos no sabían nada. Sí, eran ellos los que no sabían y no era por ser necesario, era porque ellos no sabían No sabían cómo arreglar. cómo solucionarlo, cómo medicar, qué era lo que estaba pasando. Pues sí. Sí, ese tipo de cosas en las que los, los bichos, los parásitos pueden ser muy mortales, como perder la contingencia del COVID o el ébola, o bueno, muchísimas más enfermedades que se han dado por eso. Pero cuando ella se enferma, su esposo se va a dormir a otra recámara porque no quiere estar con ella así. Creo que en esa parte, creo que él se la pasaba viviendo en la sala, pero cuando se iba a dormir, creo que sí iba a su dormitorio a verla en la noche. Sí, porque decía que se llegaba a la recámara y caminaba de un lado a otro en la cama. Entonces quiere decir, bueno, como yo entendí, que él entonces no dormía con ella. Como ella no quería que le moviera nada, pues él también la dejó sola y se regresaba a la sala. Estaba al pendiente de ella cuando ella le hablaba, pero no dormía entonces junto con ella por la enfermedad que ella tenía. Pues sí. Es una Entonces, historia un poquito triste. es triste, es dura, Sí, porque a que era veces como es la historia así. En pocas palabras, Muy, muy- fue triste por las razones, ¿no? De que una cosita se hizo hacer que se muriera y también el que no querían limpiar
también, o sea, por simplemente cambiar la almohada. Ajá, Y o sea, nosotros que vemos la historia desde otro punto, pensamos de, ay, ¿por qué no quiso? Ay, qué tonto, ¿no? Pero bueno, ellos que están viviendo la historia, entre comillas, en, en su propia piel, ¿no? En la vida real para ellos, pues supongo que debe ser más complicado. Bueno, pues esto también este, quizás sirve para que así uno revise y cheque las cosas cuando nos acueste, para que sacuda, Para que tengamos más cuidado, más higiene, ¿no? más higiene de que no vaya a ser que lleve por ahí un bichillo, se mete Pues sí, entre medio de las almohadas o de algún cobertor, asado. De cierta manera, sí, para mí sirve de tener más precaución de realizar. Y ustedes me imagino que también. pues sí, también. Bueno, esa fue nuestros comentarios sobre la historia, ¿no? ¿Qué nos parecía y tal? Con esto, pues podemos dar por concluida la tercera sesión, ya la tercera. Y pues, ya la siguiente vamos a leer también un libro un poco más divertido, supongo, que va a ser más divertido. Ya no va a ser tan triste como estos libros que hablamos sobre los ojos y sobre un bicho que drena la sangre. Bueno, algunas palabras de qué les pareció la sesión. Fue corta y fue un poco tensa, yo así lo veo. Como que no expresamos muy bien todo lo que decimos. Yo creo que por la pena, no sé si es por eso, pero bueno, unas palabras así de despedida, rápido, Pero nada que decir. nada que decir. Tu mamá, pues, Pues porque poco a poquito vamos, aunque sea una sesión chiquita, pero ya nos estamos juntando. pues sí, ya estamos conviviendo un poco más, Un poco así, más. tipo como familia, ¿no? Como familia. Bien. Pues ya hasta aquí queda la tercera sesión y vamos a continuar con, con el círculo. Pues ya la doy por terminada, ya podemos irnos retirando entonces. Hasta la próxima. Ya, bien.